Sí, a propósito de todo lo que hemos estado conversando desde que inició el programa hace ya una hora, ahora tenemos... No, una hora y 37 minutos. Bueno, hermano. sí, son las 3:37 minutos. Claro. Una hora con 7 minutos. Tú sabes que a las 3 de la tarde crucificaron a Jesucristo. ¿Tú que no crees en eso? Fue a las 3 de la tarde. Eso no sabe. Por eso, No, fue a las... Pero bueno, mientras tanto... Por eso hay porque yo sé una que- creencia católica de la hora de la Divina Sí, Misericordia. yo sé que tú eras Tenemos con nosotros a la ingeniera Anneris Meléndez, presidente de ACOPROVI, la Asociación Dominicana de Constructores, y debería ser de construcción, ¿oíste? No de constructores, porque le da un sesgo machista. Asociación Dominicana de Construcción y Promoción de la Vivienda. De verdad, es como el CONEP. El CONEP. El Consejo CONEP era Nacional Consejo de Hombres Hombres de Empresa, ahora es Consejo Nacional de la Empresa Empresa Privada. privada. Asociación Dominicana de Construcción y Promoción de la Vivienda. ¿Te gustó ahí? Mira, Me una gustó, me porquería. gustó. Sácate una sonrisa, mira. Bueno, ACOPROVI, señores. Yo estoy impresionado con el currículum de Anneris Meléndez porque, oigan esto, ingeniera civil, summa cum laude de INTEC, con maestría en ciencia de la construcción. Wow. ¿Ustedes están escuchando? No. Lo voy a repetir. Ministra de Obras Públicas. Ingeniería Ministra de civil, Obras Públicas. summa cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo con maestría en ciencia de la construcción. Wow. Es un honor tenerte aquí y vamos a hablar contigo sobre el sector construcción, sus potencialidades, sus beneficios, sus desafíos, sus ventajas, sus riesgos. ¿Cómo tú quieres que empecemos la pregunta? ¿Qué es lo que más le preocupa a ACOPROVI antes de decirte a ti lo que nos preocupa a nosotros del sector construcción? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy distinguida de estar aquí con ustedes. Tú te ganaste. El sector construcción siempre tiene muchas aristas y muchos desafíos. Es un sector muy dinámico. Yo creo que el tema más importante que está sobre el tapete ahora, en este momento, es la posible aprobación de la ley de alquileres. O sea que si quieren empezamos por ahí. Por favor, vamos a empezar Y por supuesto ahí. hay otros temas que pudiéramos ¿Qué estar te preocupa? también ¿Qué le conversando. preocupa a ACOPROVI sobre la nueva ley de alquileres? Más que una preocupación, al revés. La verdad es que estamos muy felices y favorecidos porque haya esa nueva iniciativa. Les explico un poquito. La ley de alquileres actual, señores, data del 55 y otra normativa del 59, o sea, de hace muchos años, Sí, claro. y está muy De la dictadura de desactualizada. Trujillo. Y está muy desactualizada. Entonces, desde ACOPROVI hemos tenido esta iniciativa de poder lograr una ley de alquileres renovada desde hace más de 15 años, pero recientemente, en los últimos 2 años, hemos visto varios anteproyectos, hemos realizado observaciones a todos ellos y sabemos que la semana, hace poquito, hubo una aprobación en primera lectura de un nuevo anteproyecto que nosotros consideramos de muy positivo para el sector. Porque, ¿qué traería una nueva ley de alquileres? Por supuesto, hemos hecho algunas observaciones, estaremos conversando sobre eso, pero antes que nada quisiera decirle a todos cuáles serían las ventajas de tener una ley de alquileres actualizada. La realidad es que tendríamos precios de alquiler mucho más económicos. Yo creo que eso de una vez pues le llama la atención a cualquier dominicano que quisiera o tener una vivienda en alquiler o también alquilarla. ¿Y cómo podríamos tener alquileres más económicos? ¿De qué forma? Bueno, ahí le comentaba la segunda ventaja. Al nosotros tener un marco jurídico que dé seguridad jurídica, valga la redundancia, a los promotores, pero sobre todo a los tenedores de viviendas, que pueden ser fondos de inversión o pueden ser empresas privadas, la realidad es que con un marco jurídico que dé este tipo de seguridad tendríamos mayor intención y mayor vocación Que la a regla esté invertir. clara. Que si el contrato no se cumple o se terminó, que tú no tengas que ir a la justicia para sacar una gente de tu casa. Por ejemplo. Eso es hacer O al valer el revés. derecho de propiedad, ¿no? Exactamente. Pero en esa parte Ya, tú punto. señalas a los tenedores de vivienda como empresas e inversores. ¿Y qué pasa en el caso del ciudadano que nos está escuchando, que vive en Los Minas y que tiene una casa que está rentando? ¿También se beneficiaría de ese proyecto? Sí, ahora le comento todo. Entonces, ¿qué sucedería? Que muchos fondos de inversión estarían entonces interesados en invertir en vivienda. Entonces, esa cantidad de viviendas nuevas que se construiría para eso, promovería una mayor oferta en vivienda en alquiler y una oferta de mejor calidad. Es decir, que por ejemplo los apartamentos que se construyan van a ser nuevos, tendrán mayores niveles de seguridad, de garantía y demás, y podríamos tener entonces una mayor oferta, y por oferta y demanda de inmediato los alquileres bajan. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué pasaría, por ejemplo, con una persona que tenga una vivienda y que quiera alquilarse una casa o un apartamento, tiene una grandísima ventaja, y es que va a tener seguridad sobre su propiedad.
porque la realidad es que ahora hay muy pocas personas que se ven motivadas a comprar viviendas para alquilarlas, y eso hace que la oferta de viviendas en alquiler sea limitada. Y la intención es ver cómo este anteproyecto puede potenciar eso. Ahora bien, tenemos algunas observaciones que le hemos hecho al anteproyecto, y la principal de todas tiene que ver con los plazos. Tal y como comentas, una cosa es que tengamos la certeza de que la persona va a deshabitar, y fíjense el término, deshabitar. Esto no es un tema de desalojo, sino que la persona salga de la propiedad. No puede haber desalojo porque la casa es de quien la rentó, del que el dueño, ¿no? Claro. Entonces, una vez que tenemos certeza de que va a salir, lo importante aquí es saber en cuánto tiempo. Entonces, el nuevo anteproyecto tiene muchas bondades, y es que da un proceso definido de cómo es que se va a hacer desde la notificación, el inicio del conocimiento de la causa, y luego que se termina de conocer la causa, le da plazos también al juez para que dictamine. Y eso es muy positivo, da una secuencia de pero tiene proceso. que intervenir un juez. Sí, La ley, pero veamos lo positivo. La ley Un derecho vigente fundamental. no Claro. contempla ese procedimiento. No contempla un procedimiento con plazos, O sea, que que es lo sería que un venía con la avance. primera Eso es observación. preocupante. Entonces, lo primero es que colocaron plazos. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos dos observaciones con respecto a los plazos. La primera es que agregan un procedimiento adicional, que es una conciliación previa, con un plazo adicional. Las conciliaciones se pueden realizar en cualquier momento del conocimiento del caso. Además, se supone que si usted va a tener un caso es porque ya usted previamente no pudo conciliar. Entonces, Claro. no hay necesidad de alargar el proceso con ese paso previo. Y lo segundo es que ya les expliqué que está bien definido plazos y los pasos previos al conocimiento del caso y luego de que se conozca. Pero en el medio, que es donde la gente puede aplazar, incitar, o sea, todo este tipo de situaciones que están en el medio del conocimiento del caso, no está definido un Accionar plazo. legalmente. Sería. Exacto. Entonces, la idea sería que pongamos un plazo para el proceso completo, que las personas puedan estar seguras que ante un incumplimiento, desde el día 1 que hubo el incumplimiento hasta el resultado, haya un plazo general. Y esa es nuestra primera observación, que se reduzcan los plazos, que se coloquen plazos a la parte del conocimiento del caso y que se elimine la audiencia de conciliación. Hay una problemática que prácticamente está abrumando el mundo, principalmente en la ciudad de Nueva York, y es con el tema del Airbnb. En República Dominicana no está lejano a eso. Tú compras una vivienda para vivir con tu familia, pero entonces el lugar es Airbnb friendly, donde sabemos que es chulo por el precio, pero pasa prácticamente de todo. ¿Cómo ustedes piensan o van a manejar el tema de la construcción para personas y la construcción para Airbnb, que aún aquí no está regulado, pero seguro que le va a llegar, pero que se ha convertido en un problema en el mundo? Una facilidad para la gente y un problema para el Estado. La vocación del inmueble. Los alquileres de renta corta, que es lo que les decimos Airbnb, correcto, porque es una plataforma, ¿verdad? Sí. Tienen su público y son importantes. Airbnb significa Y son cama de agua y importantes. desayuno. Aquí lo importante que tenemos que entender es que los proyectos que son de vocación familiar no necesariamente tienen el interés de poder incluir dentro de su régimen de condominio la posibilidad de tener Airbnb. Y eso es un tema que se rige porque cada proyecto es como si fuera una ciudad o un gobierno, ¿verdad? Que tiene que tener sus Sale reglas. definido con tiempo. Y sale definido. El constructor en los nuevos proyectos es el que define en cuál Claro. proyecto se puede y cuál no, y por contrato se lo La coloca a quien va a comprar. Sí. Ahora, esto es histórico, tenemos muchos proyectos ya construidos y esto es un tema reciente. Exacto. Entonces, lo que se está haciendo Pero es... hay muchos que lo tienen. Aunque sea, por Muchísimos. ejemplo, aunque ya haya ocurrido, por ejemplo, yo conozco edificios construidos del 2021 que en el contrato incluso te dice que hay Airbnb. Sí, Y tú tienes que correcto. estar consciente. Post pandemia yo creo que eso está bastante definido. Aquí hablamos de los proyectos que son previos. ¿Y cuál es la diferencia? Los proyectos que tienen vocación para ser alquilados por Airbnb tienen otros tipos de facilidades y de amenidades. Las áreas comunes tal vez son más amplias, son más definidas, los apartamentos son más pequeños, o sea, hay una serie de características propias. Entonces la Son recomendación... construcciones nativas para Airbnb. Ahora, Correcto. Mary, Esa es la hay- recomendación. Hay un factor. Yo valoro el hecho, yo soy un operario del sector inmobiliario, una franquicia inmobiliaria de Keller Williams. Yo valoro el hecho de que exista una ley que catalice el conjunto de disposiciones legales que rigen el alquiler, porque hay un decreto, hay una ley, un pedazo de otra ley, no hay un orden, perfecto. Ahora bien, y puedas acogerte a la quinta enmienda.
no es una ley que viene a darle seguridad jurídica al nuevo modelo financiero de la construcción que existe en República Dominicana. Es decir, no es atacando el factor, la variable de riesgo de mercado que implica para las entidades financieras financiar proyectos de desarrollo inmobiliario, el factor del alquiler. Lo pregunto porque no he escuchado en ninguna fase del debate las viviendas con vocación social, que es un rol del Estado, no es un rol nuestro. Y en el déficit habitacional que tiene el país, establecer un régimen tan ligero en cuanto al desalojo per se, estaríamos realmente creando una fiesta de desalojo en las ciudades. No veo una relación, si supieras, en tema de que el alquiler y el desarrollo inmobiliario en general como leyes generales. ¿A qué me refiero? El tema del alquiler es un contrato entre las partes y debe regir lo que es el contrato y la voluntad entre las partes, ¿verdad? Y Hasta ahí el cumplimiento de la base. Y el cumplimiento de la base. Esa es la De base. las dos partes. Y lo que hay es una charlatanería. Yo no estoy. Y este nuevo anteproyecto viene a formalizar eso. Pone plazos, pone condiciones, pone variantes en cuanto se termine el contrato. O sea, viene La a variación de regularizar. la renta por año, que es un tema. Bueno, ese es la segunda observación que nosotros Tiene que estar sujeta a algunos criterios convenientes para las partes del pero esos la criterios, inflación, todo eso. muy correcto, pero esos criterios deben ser opcionales. O sea, uno debería tener la posibilidad de en su vivienda acordar con el inquilino, acordar los depósitos, la variación del precio y demás. Pero bueno, el mercado inmobiliario se mueve por oferta y demanda y se mueve por normativas también que existen entre que municipales, entre que de todo tipo. Por lo cual hacer una relación entre que la ley de alquiler de alguna manera va a regular o a el tema riesgo inmobiliario, de la operación es quien se le presta el dinero. no le veo tanta relación. Lo que sí pudiera decir que viene mejor a mejorarlo, porque recordemos que si el mercado inmobiliario actual de viviendas es X punto, tiene X cantidad de viviendas, una vez aprobado un reglamento como este, van a haber muchos fondos de inversión que van a querer invertir Claro, en eso vivienda, es entonces ahora va a haber más viviendas. Brevemente, o sea que me parecería Emilio. que si está relacionado viene en beneficio. Brevemente, antes de que Emilio venga con su pregunta, imaginemos que hay una persona que tiene una vivienda en una calle normal, la renta y se convierte, y ahí pone un negocio de uña, o una banca de lotería, o una barbería. Y entonces empieza a coger valor comercial el establecimiento. ¿Cómo se determina el precio futuro del alquiler si ya eso dejó de ser una vivienda normal y se convierte en un sitio que recibe público permanentemente? ¿Cómo ahora mismo, sin la ley, cómo se regula eso? Bueno, ahora mismo tiene que ser por el contrato, porque es que la realidad es que en nuestro marco legal actual es muy deficiente. De hecho, todos los regímenes que son de alquiler comercial van más a lo que es el Código Civil y sus partes. Entonces, ¿qué pasa? El nuevo anteproyecto de ley tiene la bondad de que plantea también el alquiler comercial. Sin embargo, muchos plantean que también tiene muchas restricciones. ¿Cómo lo plantea? ¿Tú sabes cómo lo plantea? Sí, lo plantea parecido al residencial, pero tienes otras restricciones que no debería tener, porque en un contrato comercial, tal y como tú comentas, normalmente la parte residencial se rige por un año y renovable, pero en un contrato comercial tú puedes querer crear un punto comercial, y tú puedes crear un alquiler de 5 o 10 años. 10 años. Entonces tú no puedes limitar a que si se exige 2 depósitos para el alquiler residencial, se exijan también 2 depósitos Emilio, cuando hay 5 o 10 años bien, de alquiler. razón. Entonces ese tipo de restricciones son las que nosotros afectan los estamos fundamentos del diciendo que no mercado. deben Tú estar. tienes razón, Emilio. Yo veo a esta joven y de verdad me siento Es brillante. brillante. Y eso no hemos hablado de construcción, es de alquiler. Tú eres inteligentemente. Aneri Meléndez. Oh, wow, Eres gracias. inteligentemente hermosa. Te felicito. Gracias. Mira, Daneri, tú sabes que el presidente Luis Abinader en reiteradas ocasiones ha hablado de dominicanizar el trabajo. Obviamente, cuando dice eso, hace alusión directa al área de la construcción y de la agricultura. Pero a nosotros, los ciudadanos comunes de la República Dominicana, se nos ha vendido la idea de que sin la mano de obra haitiana no hay un desarrollo en el sector construcción. Y si es así, no debería ser así. ¿Cuál es tu respuesta en ese sentido? Miren, la En tu construcción. formulación faltó un elemento. Vamos a ¿Cuál? ver si ya lo No, no, cita. no. No, a ver si ya lo Voy a ver, cita. voy a Vamos a ver. ver, dale. Miren, la construcción completa no se define por fases. Hay Vamos una a ver. fase inicial que es más rudimentaria y una fase
que sigue, que es la mano de obra haitiana en ese determinación. momento, la Entonces, rudimentaria. Sí, le voy a dar, exacto. Okay. Lo que quiero comentar es que no solo aquí, en la mayor parte de países del mundo, las labores iniciales no son de preferencia de los locales. Casi siempre las hacen los inmigrantes. Entonces es natural decir que esas labores iniciales, que son más fuertes, que son las demoliciones, las excavaciones, parte de la bañilería, obra gris, esas labores son de preferencia, no son de preferencia de los dominicanos. Ahora, eso no define la construcción completa. La construcción completa tiene otras etapas y hay muchas de las etapas que son las terminaciones y los acabados que son prácticamente completamente dominicanos. Las terminaciones. Entonces, no tenemos que preocuparnos porque y no podemos alarmarnos de que el sector construcción se pararía. Ahora bien, las labores iniciales sí se ven muy afectadas. No podemos negar que esas labores iniciales... ¿Cómo se encuentra hoy? A raíz de la medida con el tema migratorio. Afectada porque nosotros hemos argumentado que los procesos de repatriaciones y demás, que son muy correctos, deben ser organizados. No pueden ser de un golpe y porrazo porque lo que viene sucediendo durante buen tiempo genera un golpe de efecto. Genera un efecto. Una reducción de un cuánto por ciento, más o menos. No, en el momento que sucedieron esas repatriaciones hubo asistencia de 0 a un 40%. Oigan bien, lo grave. Ya no, ya está un poco más regular, pero eso hubo obras paralizadas en ese momento porque de un momento a otro hicieron unos operativos. De 0 a 40% es mucho. Sí, muchísimo. Entonces, pero ya se ha ido retomando un poco el ritmo. O sea, tengo una pregunta, pero en esta parte final que tú dices, parece que a Coprovi le da par de tres el tema de la aplicación de la ley migratoria, pero bueno, ese es otro debate. Si me permite, le respondo ahí. Cuando pueda. Sí, responde. Pero agrégalo a la pregunta. Tú vas muy bien, no te dejes No, pero puedo responder porque, fíjense, la propuesta de Acoprovi, que ha sido no solo pública, sino por escrito a las diferentes instancias, ha sido todo en cumplimiento de la ley. Porque lo que nosotros pedimos es 87,000 permisos de trabajo. No pedimos que los extranjeros se vuelvan nacionales y que sus descendientes se vuelvan 87,000, pero eso es insignificante. Hay más de 2 millones. Eso es el 20% que cumpliendo con el 80-20, el 20% de la fuerza laboral. No, porque los permisos de trabajo tienen que ser son legales. Por eso es que pedimos eso. Encontrar 87,000 haitianos con documentos es difícil. Pero espérate, porque si esa es la realidad, 87,000, pero 87,000 caben en el Bronx. Pero es para la En Manganagua, 87,000. Oye, es para la bueno, lo sorprendente es que grafica que son ilegales y lo tienen contratado. No, que son menos lo que se necesitan que lo que se piensa. Es que hay un tema ahí que ustedes tienen que conocer. Es una franca violación a la ley. Los consulados en este momento están cerrados desde hace mucho tiempo. ¿Cómo un extranjero teniendo documento o teniendo documento vencido puede sacar su permiso al día? Es muy difícil. ¿Anneri cómo? Sí, Anneri. Sí. Daneri. No, lo que sucede con ese tema de documentación no es un tema de consulado cerrado, no. Es que Haití no provee documentos a sus ciudadanos. Otro problema. Ese es el problema, o sea. Pero está bien. Sí, tú. Son una vaca que como los 2,000 millones de pesos. 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 Driver. Como los 2,000 millones de pesos que sanamente lo hicimos. Sí, pero ese pasa? Vamos con la pregunta. Pero vamos a darle dejar paso a Fafa que está Daneri tranquila en ese aspecto. El tema es, pareciera, cómo funciona y si la ley lo contempla, el precio de mercado de por qué yo le puedo poner un precio al alquiler de mi casa, qué tasa dice, eso vale 25,000 pesos. Y segundo, es porque estamos hablando de un contexto clase media, este abordaje. Pero una gente que vive en un barrio, que tiene una casa de zinc. El mercado. La ley alcanza al callejón con una pieza. En el barrio se llama una pieza. La ley alcanza cualquier tipo de contrato de alquiler, sea verbal o sea por escrito. Ajá. Y lo formaliza y plantea que los depósitos tienen que hacerse en cualquier banco de su preferencia, lo cual es muy positivo. En un barrio, oiga, Daneri, entienda esto. En un barrio se llama una pieza. El mercado, hermano. No, pero yo quiero saber cómo la ley va a alcanzar a lo de abajo. El mercado. Pero espérate, José.
una gente que tiene una casa media grandecita y la divide con un cartón por el medio. Eso es Airbnb. Eso se llama una pieza. Eso es Airbnb. Sí, está bien. Claro. Que si la ley va... José, no relaje el tema. No, hermano, Airbnb es utilizar los espacios que tú no usas para alquilarlos. De manera temporal. Pero que si la ley va a alcanzar a eso, chiquindolo de abajo, ¿cómo se va a hacer? Debería. ¿Cómo se va a realizar? Eso veremos en los Y el reglamentos mercado de una casa normal, ¿quién fija el precio? No hay fijación de precio, porque hay, como dice aquí, el Claro, mercado. El porque- mercado Fafa. es el que define los precios. oferta y Fafa y demanda. después Muy Víctor. bien. Usted ha hecho énfasis en la necesidad de reglamentar. Y que envíe una pieza de cartón. Pero hay algún otro aspecto donde la política de la construcción necesita alguna protección legal. ¿Cuáles son las otras cosas que ustedes quieren promover para estimular la inversión en las viviendas? Pero qué buena pregunta me ha hecho, porque ahí yo debo explayarme. Miren, Vamos a ver. lo que nosotros necesitamos son condiciones para poder trabajar y para poder hacer un crecimiento económico en nuestro sector. ¿Cuáles son esas condiciones? Tenemos altas tasas, así que necesitaríamos de alguna manera que las liberaciones de encaje, por ejemplo, recientemente realizadas, toquen a nuestro sector de manera puntual. ¿No lo ha Ese es tocado? el primer punto. No. No nos tocó de No ha manera llegado, puntual. no puede ser, Lo- porque lo último ahí hay que- 36 mil millones de Lo pesos que último eran para sacó eso. el Banco Central, nadie sabe dónde cayeron. No, pero- pero Bueno, nadie- no hemos Eso no es dicho que ya posible. se colocaron. Ahora, lo que sabemos en el instructivo es que está generalizado y no está focalizado ni siquiera una parte para vivienda. No, lo que pasa Entonces es que es difícil. en el anuncio focalizarlo. público dice que hay 36 mil millones de ¿Cuál es? pesos. En el anuncio público que hicieron, que el año pasado no se dieron en diciembre Y lo y repusieron. que se iban ahora a dar a la construcción. ¿Cuál es la para tasa actual dinamizar. para vivienda ahora? Ah, está diferenciada de la comercial y del de consumo. Bueno, las tasas sabemos que son oferta y Siempre. demanda también. O sea, eso pero una tasa, las tasas están Permitan que altísimas. ella nos responda el hecho. ¿Cuáles son las especialidades tasas. que ustedes quieren para construir, para estimular? la Es cierto, construcción? pero las tasas andan altísimas, entre 16% por ahí, lo cual es increíble. Es Oye, muy eso. difícil tener una cuota de un préstamo ahora mismo. Pero volviendo a lo que Un carro a necesitamos, 7. necesitamos entonces disminuir las tasas de alguna manera. Necesitamos también un control en los materiales de construcción de que no se eleven más de lo lógico. Para eso hemos estado haciendo acercamientos con las mismas suplidores y demás para poder hacer negociaciones en conjunto y demás para ver si podemos garantizar al menos unos precios. No hay por un monopolio de insumos de la construcción en el país. tiempo. Legalmente Ay. no hay ningún monopolio. Ay, dijo ella que no Legalmente. hay. Depende, No, depende. Legalmente. Ella dijo Legalmente. Bueno, legalmente Depende no. del Claro que suplidor. Y en la práctica hay monopolio de insumos. En la práctica nosotros no tenemos evidencia. No tiene evidencia. Ahora factor sufrimos mucho, sí. Sufrimos mucho porque los precios desde prepandemia a pospandemia han aumentado 50, Y se 60, quedaron 70% y Ahora, se quedaron arriba. hay algo- yo Pero creo- me faltó Sí, algo para para responder. Fafa. Exacto. Lo siguiente son algunos tipos de incentivos. Y usted dirá, bueno, pero no hay nada en el presupuesto nacional. Sí, en el presupuesto nacional ahora mismo hay bonos para vivienda de bajo costo. Si esos existen, esos bonos, aparte de potenciarse, de que haya tal vez una mayor asignación, porque la asignación que existe es desde hace años la misma y demás, también pudieran utilizarse una parte de eso para hacer subsidios para llegar a más personas, porque los subsidios en alquiler, los subsidios a la tasa o los subsidios a la cuota, más que al inicial de la vivienda, impactan a más familias con una menor inversión del Estado y por más tiempo. ¿Cómo así? Entonces, bueno, que con el mismo dinero, en vez de dar, vamos a suponer, 500,000 pesos del inicial de una vivienda, usted puede coger esos 500,000 y mejor favorecer a 100 familias con un subsidio de De un 5,000 alquiler. pesos mensuales o de alquiler o de la cuota, No, la es cuota que del no, préstamo. Porque es que en República Dominicana, por el tipo de nivel salarial, Víctor, mucha gente es que- tiene para pagar una mensualidad y no para Es que- tener es que va el a inicial corporativizar completo de esto. una casa y que el Estado te ofrezca el inicial y que tú tengas la oportunidad de adquirir tu vivienda y poder pagarla dignamente. Eso es un Oye, logro que no se le puede Pero dar. no Lo que para pasa todo es el que mundo, eso es para algo que se porte no bien. todo el mundo le interesa. No, Es que no es eso. Lo No, que lo que pasa yo es digo que es- hay personas que tienen menos recursos, los cuales hay que tocar. Pero también entendemos que hay personas que no solo se puede potenciar la vivienda de bajo costo, también está la vivienda Por media. eso digo que Y la- no debe ser. O sea, si yo soy gobierno y te voy a dar un bono, ya sea de vulnerable o clase media, no importa lo que sea, yo lo primero que voy a ver es tu comportamiento. Si tú tienes un buen comportamiento, yo te hago elegible para cualquier tipo de bono. Si tú tienes un comportamiento, si tú tienes 4 violaciones por semáforo, tu hijo no va a la escuela, tu niña está embarazada con 13 años, yo no te puedo estimular. ¿Me explico? Ahora, Lo que pasa es que ahí donde tú señalas la vivienda de bajo costo, hay que aclararle a la gente que no es de tan bajo costo, porque te permiten hasta Ahora, más de 5 millones de pesos. te digo Yo en un tengo- segundito algo muy importante. Mira,
tú me dirás, bueno, pero ¿por qué yo voy a ayudar a vivienda media en vez de bajo costo? El problema es que cuando solo ayudamos a la vivienda de bajo costo, la vivienda de interés social, la vivienda media se queda con poca oferta y entonces la vivienda media se vuelve se depreda la de bajo costo y se vuelve media. Yo estoy preocupado con lo siguiente. En un escenario post-pandémico, cuando vemos los datos del Banco Central, del sector construcción, que una de las principales dinámicas que inciden en el Producto Interno Bruto del país, es negativo. En promedio, el sector ha caído brutalmente. Y todas las medidas del gobierno, y no he escuchado a Coprovi haciéndole contrapeso en algunos casos, han sido para derrumbar más el sector. Tasas altas, elevación del costo de la vivienda básica, un sinnúmero de variables que yo me quedo sorprendido. Como operario en el sector, aquí tengo doble rol. Yo estoy vendiendo un 84% de mis transacciones a extranjeros. Aquí no hay capacidad financiera para un préstamo de una casa de 10 millones de pesos. En términos de la escala salarial promedio del dominicano. Exacto. En términos del dominicano salariado, para calificar un préstamo promedio de 10, 15 millones de pesos, el hogar tiene que ingresar más de 300,000 pesos. Una utopía. Creo que es un 25% de tus ingresos, ¿verdad? Que el algoritmo calcula ella tiene que saber la cuota está para el de la familia, la cuota está por encima toda de 120,000, 150,000 pesos. Sí, entonces, eso es un problema medular, porque el Banco Central te dice que más del 82% de la población gana menos de 25,000. Bueno, y el déficit habitacional, dice la ONE, está por encima del 1.800.000 unidades de vivienda. Un préstamo de 5 millones. En la cualitativa y cuantitativa. Tú pagas 70,000. Entonces, yo siento a Coprovi como muy en lo tendencioso, pero no en lo medular. ¿Cuál es el planteamiento? Porque ya vamos 5 años de esta administración, para no ir más hacia atrás, y no vemos un planteamiento para tomar este motor de la economía que es la construcción y darle para adelante, porque realmente es preocupación por todos lados. Miren, nosotros coincidimos en que existen grandes retos en el sector construcción. Cada uno de esos retos, por supuesto, que están siendo abordados, tiene una explicación y tiene entonces un efecto importantísimo en el crecimiento negativo que estamos teniendo en los últimos meses, porque esto no es nuevo, esto viene desde el año pasado empeorándose. Sí. Ahora bien, cada uno de esos retos también tiene un abordaje que hay que ver puntualmente. Por ejemplo, en el caso de las tasas de interés, que hay parte de esa problemática que nos viene importada de manera internacional, porque está así en el mundo entero, hay una situación generalizada. Nosotros hemos hecho las propuestas del lugar y se nos ha atendido, pero de manera parcial, porque por ejemplo la liberación de encaje, la nueva solicitud que estamos haciendo es que bueno, vamos a hacerla entonces enfocada en el sector. Sobre el tema de que hayan incentivos para el sector, en todos los países del mundo sucede lo mismo que tú acabas de decir. Es decir, la clase media baja y la clase social más deprimida no tiene acceso por sus propios medios a una vivienda. No hay forma, no lo puede pagar. Mira, para eso existen los bonos, existen políticas. Lo que yo sí te diría es que deberíamos tener una política, que es el Plan Decenal de Viviendas, que está incluido en la Ley de Vivienda, que sea más activa para atender esos requerimientos, y no la tenemos. Y es parte de las observaciones que hemos hecho al Ministerio de la Vivienda, porque creemos como tú que las políticas de vivienda deben ser operativas y deben ser fuertes para poder lograr. Y brevemente, una persona que nos está escuchando, a mí también me escribieron, me dice lo siguiente para que te preguntemos a ti. Sí. Mi esposa y yo compramos un apartamento en $218,000. ¡Wow! ¿Qué apartamento es ese? No, eso es básico. Espérense, señores. Eso es 2 habitaciones. Tranquilo, $218,000. Eso es 2 habitaciones. Cuando fueron a hacernos la entrega, nos dijeron que tenía un costo adicional de $40,000 porque le había ido mal a la constructora. ¿Qué hay de cierto en esto? Esa flexibilidad de cambiar el precio por cualquier razón. ¿Se puede? Flexibilidad, no abuso. Bueno, vamos a empezar con lo que es el contrato. En un contrato debe estar debe primar el acuerdo entre las partes. Si usted en el contrato colocó la forma de revalorizar la vivienda, fíjense, esto no es un tema de aumento, de revalorización, porque aunque esta persona se pudiera quejar de que le están cobrando más porque varió de precio, porque lo diga el contrato o algo así, la realidad es que cuando esa persona vaya a vender la propiedad, va a tener ese valor adicional. Entonces, estamos hablando de una propiedad que ahora vale más. No es que le están aumentando desproporcionadamente, sino que vale más. Digo, pero no vale es el caso, pero vale más porque
La Oh, plusvalía. bueno, la plusvalía, pero No, realmente lo que... plusvalía no. Sí, pero no es su presupuesto. Materiales. Sí, pero, Los sí, materiales, pero no es el la presupuesto. inflación. Pero no es el presupuesto No, esa y si familia. va a comprar una propiedad al lado de esa, probablemente le cueste eso. Ok, ahora. pero en el contrato se establece el Debe precio establecerse. definitivo, no el inicial. Como usted lo dijo, como usted lo Sí. preveía, perdón. Usted puede prever un contrato en el cual tenga un precio fijo, sí, y no puede subir nada. O puede prever un contrato que tenga un Ay, precio. este es el tema, y un está en el porciento contrato. Ese conflicto. en el contrato. Ese conflicto, Félix, que tú Brevemente. vas a plantear ahí el tuyo, Brevemente. Emilio, lo que pasa es que él me está presionando hace Vamos a rato pausa. con una pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Conversación súper interesante con la presidenta de Acoprovi, que ya no se va a llamar constructor y promotor de vivienda, sino construcción y producción. Hizo asamblea. Tú verás que ella se va a poner Seguro la que pila sí, con eso. seguro que sí. Félix, tú tenías la pregunta Mira. y después Emilio. En Bávaro o en Verón se ha suscitado un caso que se ha ido a nivel público y es referente de quién tiene el control de los arbitrios sobre el tema de la construcción. Si el Distrito Municipal de Verón o la alcaldía a raíz de la ley de ordenamiento territorial, que supone en teoría que le da el poder a los distritos cuando pasan de 15.000 habitantes, de que pueden tener su propia oficina de ordenamiento territorial. Sin embargo, entonces sigue cobrando en Higüey Centro. ¿Cuál es la opinión de Acoprovi sobre ese conflicto de interés? Porque es un conflicto de interés entre dos municipios y si le afecta o si está afectando en este momento la construcción en el lugar quizá, sin duda alguna, el más importante para la construcción. Bueno, yo creo que tú mismo te respondiste. Nuestra posición ahí es que nos afecta. Nos afecta muchísimo esa distorsión que hay, ese malentendido o esa indefinición. ¿Por qué? Porque si un constructor que se habían puesto de acuerdo, si mal no recuerdo, y se pagaba mitad en un Mitad y sitio, mitad en mitad. otro, si ahora el constructor va y paga en uno de los dos, entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Pero el problema más grande no es ese. El problema más grande ahí es que el Ministerio de la Vivienda tiene que fijar posición. ¿Por qué? Porque si no aceptan los usos de suelo de Verón o no aceptan los usos de suelo de Higüey, entonces el constructor es el que queda sencillamente en un limbo. O sea que aquí nosotros lo que esperaríamos es, sin ser jurista en el tema, ¿verdad? Esperaríamos que lo antes posible se delimite cuál va a ser definitivamente la conclusión del conflicto. Aneri, yo creo mucho en la construcción grandilocuente de edificios altos, majestuosos, oligárquicos. Si no, preguntémosle a Panamá, el Panamá de los 80 y los 90, que tú vas a Panamá y piensas que tú estás en Miami todavía. Yo creo en esa estructura que proyecta otro régimen riqueza, de poder sentido, financiero. Tengo un amigo del programa, gran amigo del programa, que me escribió y me puso lo siguiente: tengo un solar en venta en San Pedro de Macorís. Pregúntele si a través de ella se puede hacer un proyecto. Es una persona emprendedora, es un solar que está en el casco urbano, cerca de la playa y del malecón de San Pedro de Macorís. Y él pregunta que si a través de ti o de tu institución se podría canalizar algún tipo de construcción en ese sentido. Como ingeniera, pero no. Bueno, como gremio, nosotros agrupamos a los constructores y ¿Cómo promotores un ingeniero, formales. un abogado que eres tú? O sea que es un sitio donde perfectamente puede de alguna manera canalizar, que le llegue la información a muchos asociados, que por supuesto son los constructores formales y los más importantes del país. Ah, pues te voy a escribir, o sea te que voy a escribir llame, los datos. no, y puede llamar allá a Acoprovi, a las oficinas, que bueno, no me sé el número exacto, pero está en O Instagram. yo, está en las compadre, redes y compadre, demás. o escuchó, puede compadre. perfectamente llamar allá y ver cómo le podemos canalizar la perfecto. información a los constructores. Con el tema del fideicomiso, muchos dominicanos que viven en el exterior, que invierten en viviendas aquí, son estafados, literalmente. Brutal. Que compran en plano, inclusive comprando aquí mismo, ya tú sabes los casos que hay en Pero se justicia, dejan ¿no? engañar también. De estructura mafiosa con un tema tan noble como el de la vivienda. ¿El fideicomiso ha ayudado al sector construcción a disminuir ese tipo de fraudes? Y la gente que nos está escuchando aquí fuera del país que quiere invertir en una vivienda, ¿cómo puede aprovecharse de la herramienta del fideicomiso para disminuir el riesgo? Fíjate, antes de contestarte puntualmente la pregunta, quiero comentarles a todos que debemos ir cambiando el discurso de un discurso de miedo, que es estafa, a un discurso de control y de uno tener conocimiento, que es el discurso de compra seguro tu vivienda en RD, que es precisamente el programa que sacamos desde Acoprovi, donde usted puede informarse mejor sobre Claro. qué debe hacer para no dejarse estafar. Correcto. Porque ahí coincido contigo. Perdón, Lo que uno ¿ustedes hace no es que creen uno que no se ustedes deja no estafar. creen que Acoprovi debería acercarse al MIBET, al Ministerio de Vivienda, para hacer juntos esa
campaña de información, tomando en consideración que comprar una vivienda no solamente es un tema de inversión, sino también de garantías de ley institucionales? Lo hemos hecho y tu aporte es muy valioso, porque la realidad es que esto no es un tema de ACOPROVI. Claro. Al revés, dista mucho de ser nuestro, porque nosotros tenemos los promotores y constructores que son más reputados. Y el Pero problema hay es, constructores que no están en ACOPROVI. exacto. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Que el que va a comprar una vivienda tiene que asesorarse, porque tenemos que entender que la compra de una vivienda es una materia especializada. Si usted va a comprar un carro, ¿dónde usted va? ¿Cuáles serían los Al pasos? mecánico, ¿verdad? Sí, ¿cuáles serían los pasos? Te lo voy a Voy a decir. comprar una vivienda, pasos. Primer paso, tiene que asesorarse. Yo diría que ese es el primer paso. No lo puede, o sea, se enamora de una vivienda. Vamos a suponer que hay incluso un agente inmobiliario que le recomiende, pero usted no puede quedarse ahí porque es un dinero, el dinero es suyo. No es del agente inmobiliario, ni siquiera es del constructor. Primer paso, asesorarse. Asesorarse. Entonces, Correcto. para asesorarse, hay una serie de puntos que usted tiene que ver que en el negocio se esté cumpliendo. Y si lo vamos a poner en fácil, lo podemos poner en 3 partes. La primera parte tiene que ver con la seguridad jurídica de la propiedad. Es decir, el título está a nombre de quién, está a nombre del que va a hacer el negocio. La empresa con la cual usted va a estar haciendo el negocio es una empresa constituida, tiene un RNC, cómo está el día en sus impositivamente, tiene un local, una cuenta a nombre de esa empresa. Exacto. La persona que está firmando con usted está apoderada por la empresa, tiene un apoderamiento. Exacto. Hay un procedimiento, un proceso al menos abierto de permisología de ese proyecto. O si el proyecto está a mitad de construir, usted fue a ver realmente que el sitio donde está construyendo ¿Cómo sea está realmente. Entonces, lo que está pasando aquí es que muchas personas comienzan a depositar dinero sin tener conocimiento de quién es la Porque es cuenta. emocional la decisión de Es comprar una emocional. vivienda, señores. Primero la vivienda y Es después un el carro. logro, es un Sí. logro emocional. Aunque para Tiene los los nativos cuartos, digitales, tiene los invertir en cuartos, vivienda emocional. es un error, porque te ata a un lugar. Pero, con el tema del préstamo, pero para las personas que nacieron antes del 2000, la vivienda es el principal objetivo en la vida. Claro. Y luego el vehículo, o la Lo que pasa educación es que de sus eso hijos, te qué da sé yo. seguridad, José. Y es un tema muy emocional. Y cuando la gente ve eso en plano, que va a vivir ahí, que tiene... Eso, ¿me entiendes? Tú me vas Es a como permitir una decirte trampa. algo de los nativos digitales, ¿verdad? Los nativos digitales ¿Te lo puedo decir algo? tienen ni vivienda ni hijos. Ni vivienda ni hijos. No, porque una cosa es Y no van a tener carro estar tampoco. arraigado en un lugar y otra cosa es usted tener una inversión inmobiliaria. No, Usted ya tú como estás- nativo ya digital tú estás puede hablando de una invertir inversión, no de una inmobiliaria vivienda. donde usted No, quiera. No, porque es una inversión, es otra cosa. No, eso es lo mismo. Lo que pasa No. es que la tiene que poner en alquiler y ahí viene la ley de alquiler. Una vivienda para vivirla te ata 20 años a un lugar y eso te impide préstamo, y no a eso un te lugar. impide expandir tus horizontes. Hay una tendencia social que dice que invertir en vivienda no es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque no te da mucha movilidad. Pero ese es otro Pero tema. eso Yo no la tiene- comparto, no. Eso Yo no la tiene Yo te mucho- entiendo. Eso tiene mucho que Lo más ver. rentable es invertir en bienes raíces. Ahí Eso está la tiene- experiencia. Como inversión. Y lo está más claro. seguro Eso también. tiene mucho Lo que que ver hay. con Ahí los está la nativos experiencia. digitales. Sin embargo, en sociedades como la sociedad dominicana, para la gente que es pobre, el que nos está escuchando allá en un barrio Porque venimos de la sentado, pobreza. no es un tema emocional, es un tema de seguridad de su vejez. Así es que mucha gente lo ve, Es correcto, porque es muy posible Por que el miedo. el que tiene recursos económicos múltiples, para no decir limitados, no tenga esa preocupación porque tiene de qué vivir cuando Bueno. llegue a los 60 años, por José. ejemplo. Pero una persona que tiene 40 años, que es pobre, que es limpiabota, que es albañil, necesita tener la seguridad de que su vejez la va a pasar en Emilio. su casa. Para cerrar, yo espero que Fafa, Contigo cerramos la entrevista. para cerrar, una gran Fafa, entrevista. yo quisiera que todos los que estamos aquí en el panel estemos de acuerdo con una petición que le voy a hacer a la joven Nelly. cuidado. Mucho cuidado. Lo primero Cuidado con lo es, que tú vas a hacer. lo primero es, quítese, Yo soy nuevo aquí, Quítese mucho ese cuidado. sticker que tiene usted ahí de visitante, por favor. Quíteselo. Yo soy de la Sí, no, casa. Quíteselo, Espérame, yo me lo voy a quíteselo. quitar. Por favor, quíteselo. Ok. Quitado. A partir de ahora, usted queda nombrada como miembro del staff de este Consultora. programa, porque usted es brillante Consultora. en el sol de la tarde. Bienvenida, la nueva integrante. Gracias a Apellido Nery para allá. Meléndez, presidenta de Acoprovi. Alejandro, llévatelo.